Hola a todos. Bienvenidos a Cuentos que Sanan. Hoy quiero contarles algo diferente. No es una historia de traición. No es una historia de abandono. No es una historia de alguien que hizo daño. Es la historia de una mujer que recibió la peor noticia que puede recibir un ser humano, y decidió hacer algo con esa noticia que nadie en su vida esperaba. Se llama Isabel. Y cuando el médico le dijo que le quedaban 6 meses de vida, Isabel sonrió, no de tristeza. No de resignación, sonrió de una manera que el médico nunca había visto en sus 20 años de carrera, y dijo algo que el médico tampoco esperaba. Entonces tengo exactamente suficiente tiempo, quédate. Porque esta historia no te va a hacer llorar de dolor, te va a hacer llorar de algo completamente diferente. Isabel tenía 52 años cuando llegó el diagnóstico, cáncer de páncreas. Etapa 4. El médico se lo dijo con esa voz que los médicos usan cuando no hay manera de suavizar lo que tienen que decir. Con palabras técnicas que en el fondo significaban una sola cosa. El tiempo se acababa. Isabel lo escuchó sentada frente al escritorio con las manos cruzadas sobre la bolsa. Escuchó cada palabra. Asintió. Hizo 2 preguntas específicas sobre el tratamiento y el dolor. Y cuando el médico terminó se levantó, le dio la mano y le dijo gracias. Salió del consultorio, caminó hasta el parque que estaba a 2 cuadras del hospital, se sentó en una banca bajo un árbol grande. Y estuvo ahí 1 hora mirando a la gente pasar, niños corriendo. Parejas caminando. Un señor mayor dando de comer a las palomas. Una mujer joven hablando por teléfono riéndose de algo, todo el mundo viviendo, todo el mundo sin saber. Isabel los observó a todos con una atención que quizás nunca antes había tenido. Como si de repente el mundo tuviera más detalle. Más color. Más textura, como si saber que el tiempo era limitado hubiera encendido algo en sus ojos. Después de 1 hora se levantó, y fue a hacer una lista. Isabel vivía sola. Se había divorciado 15 años atrás de una manera tranquila, sin drama, sin odio. Simplemente 2 personas que se habían querido y que con el tiempo entendieron que se querían mejor desde lejos. Tenía una hija. Andrea. 30 años. Casada. Con una bebé de 2 años que se llamaba Lucía y que era el ser más perfecto que Isabel había conocido en su vida. Tenía un trabajo que le gustaba. Maestra de primaria. 22 años enseñando a leer a niños que llegaban al salón sin saber y se iban sabiendo. Ese intercambio nunca había dejado de parecerle un milagro. Tenía amigas. 3 de verdad. De esas amigas que uno cuenta con los dedos de una mano y agradece toda la vida. Tenía una vida que hasta ese martes de octubre había transcurrido con la velocidad normal de las cosas cotidianas. Sin detenerse demasiado. Sin mirarse demasiado, pero esa noche sentada en su mesa de cocina con una hoja en blanco frente a ella, Isabel hizo algo que nunca había hecho. Escribió todo lo que quería hacer, no en algún momento. No cuando tuviera tiempo. No cuando las condiciones fueran perfectas. Ahora, en 6 meses, la lista tenía 27 cosas. Algunas grandes. Algunas pequeñas. Algunas que hacían reír. Algunas que hacían llorar. La primera cosa de la lista era la más importante. Decirle a Andrea todo lo que nunca le había dicho. No las cosas que las madres dicen automáticamente. Te quiero. Estoy orgullosa de ti. Eres lo mejor de mi vida. Esas cosas también. Pero más que esas. Las cosas específicas. Las memorias exactas. Los momentos que Isabel había guardado en silencio durante 30 años pensando que siempre habría tiempo para contarlos. El día que Andrea tenía 4 años y se perdió en el mercado y cuando Isabel la encontró llorando entre 2 puestos de verduras, Andrea le dijo entre sollozos: no llores mamá, yo te iba a encontrar. Y Isabel había llorado más después de eso que durante los 20 minutos de terror. El día que Andrea tenía 14 años y llegó a casa con una calificación reprobada y en lugar de regañarla, Isabel le preguntó qué pasó y Andrea se derrumbó y contó que la habían excluido sus amigas y que estaba tan triste, que no había podido estudiar. Y Isabel la abrazó durante 1 hora sin decir nada.
El día de la boda de Andrea, cuando Isabel estaba en el baño de la iglesia 5 minutos antes de la ceremonia, mirándose en el espejo, pensando en todo el camino recorrido y agradeciéndole a Daniel que no estaba, pero que, de alguna manera, siempre estaba. Todas esas cosas. Las cosas que uno guarda pensando que hay tiempo. Isabel las iba a decir todas. La segunda cosa de la lista era aprender a bailar salsa. Isabel había querido aprender toda su vida. Pero siempre había algo más urgente. Siempre había algo que atender. Siempre el baile quedaba para después. Después ya no existía. Se inscribió en una clase de baile el lunes siguiente al diagnóstico. La maestra de baile era una mujer cubana de 60 años llamada Esperanza, que tenía una energía que parecía física e imposible para su edad. Cuando Isabel llegó al primer día con sus zapatos incorrectos y sus movimientos tiesos, Esperanza la miró y le dijo: «Tú nunca has bailado en tu vida». «No», admitió Isabel. «Perfecto. Los que nunca han bailado aprenden más rápido que los que creen que saben». En 2 semanas Isabel movía los pies con una torpeza que hacía reír a todos, incluyendo a ella misma. En 1 mes algo en su cuerpo empezó a soltar. En 2 meses bailaba. No perfectamente. Pero bailaba. Y en ese bailar torpe y alegre y completamente libre había algo que Isabel no sabía que le faltaba. La tercera cosa de la lista era escribirle una carta a cada persona que había marcado su vida. No mensajes de texto. No emails. Cartas escritas a mano. Con su letra, que siempre había sido pequeña y ordenada como ella. Le escribió a sus 3 amigas. A sus compañeras de trabajo. A 3 exalumnos que de alguna manera habían vuelto a su vida de adultos para decirle que recordaban algo de lo que ella les había enseñado. Le escribió a su ex esposo. Una carta sin rencor. Con gratitud genuina por los años buenos y por Andrea, que era lo mejor de esos años. Le escribió a Esperanza, la maestra de baile, aunque la conocía desde hacía solo 6 semanas. Escribió 31 cartas en total. Las selló. Las guardó. Y las fue entregando una por una a lo largo de los meses. Algunas personas lloraban al recibirlas. Algunas la llamaban sin poder hablar bien. Una amiga la llamó a las 11 de la noche llorando y le dijo: «Isabel, nadie me había dicho estas cosas nunca. Nadie en mi vida me había mirado así». Isabel le respondió con calma: «Pues debí haberlo dicho antes. El problema no es que me esté muriendo. El problema es que esperé tanto para decirlo». Le contó a Andrea el diagnóstico 2 semanas después de saberlo. Se sentaron en la cocina de Andrea con Lucía dormida en el cuarto. Con té en las tazas. Con la luz suave de la tarde. Isabel se lo dijo directo. Sin rodeos. Con la misma calma con la que había salido del consultorio. Andrea se quedó completamente inmóvil. Luego empezó a llorar de una manera que Isabel nunca le había visto. Un llanto que venía de un lugar muy profundo. De ese lugar donde vive el miedo más primitivo que tiene un hijo. El miedo a quedarse sin madre. Isabel la dejó llorar. No le dijo: «No llores». No le dijo: «Todo va a estar bien». Solo se acercó. La abrazó. Y le dijo: «Tenemos tiempo. No mucho. Pero suficiente si no lo desperdiciamos». Andrea levantó la vista. ¿Suficiente para qué? Para todo lo importante, respondió Isabel. Lo que siguió fueron los 6 meses más llenos que Isabel había vivido. Cada fin de semana con Andrea y Lucía. No haciendo cosas extraordinarias. Haciendo cosas ordinarias con atención extraordinaria. Cocinando juntas las recetas de la abuela que Isabel había guardado en un cuaderno de espiral manchado de aceite. Escribiéndolas de nuevo en limpio para que Andrea las tuviera siempre. Bañando a Lucía juntas y riéndose cuando Lucía salpicaba agua por todas partes. Viendo películas viejas que Andrea nunca había visto y que Isabel había visto 20 veces. Caminando por el parque los domingos en la mañana con Lucía en el carrito y el sol de invierno que en esa ciudad era tibio y gentil.
Isabel grabó videos en su teléfono. Muchos videos. Videos contando historias. Videos cocinando. Videos hablando con Lucía, aunque Lucía solo tenía 2 años y no iba a recordar nada de esto. No son para Lucía de ahora, le explicó Isabel a Andrea una tarde. Son para Lucía de 15 años. Para Lucía de 20. Para el día que necesite escuchar algo que yo no voy a poder decirle en persona. Andrea no pudo responder nada. Isabel siguió picando cebolla como si nada. El 5.º mes Isabel regresó al salón de clases. El director le había dado baja por incapacidad médica. Pero Isabel fue a hablar con él. Quiero dar clases el tiempo que pueda, le dijo. No me quite eso. El director la miró un momento. Isabel, ¿estás segura? Es lo único de lo que estoy completamente segura. Regresó al salón. Sus alumnos tenían 7 años. No sabían nada del diagnóstico. Solo sabían que la maestra Isabel había regresado y eso era suficiente razón para estar contentos. Isabel los miraba con esa atención nueva que había desarrollado desde octubre. Los miraba de verdad. Veía al niño tímido del fondo que nunca levantaba la mano pero que en los exámenes siempre sacaba las mejores calificaciones. Veía a la niña que llegaba con el uniforme impecable y la lonchera vacía y que a veces tenía ese hambre en los ojos que no es de comida. Veía al niño inquieto que interrumpía todo y que debajo de esa energía desbordada tenía una creatividad que el sistema escolar no sabía qué hacer con ella. Los veía. Y les decía lo que veía. Al niño tímido le dijo un día en voz baja mientras los demás trabajaban. Sé que piensas más de lo que hablas. Eso no es timidez. Eso es profundidad. No lo pierdas nunca. El niño la miró con esos ojos grandes. Y algo en él cambió ese día. Ella lo vio. 6 meses después del diagnóstico Isabel estaba en el hospital. Ya no podía caminar bien. El dolor era manejable con medicamentos pero el cuerpo estaba cediendo de una manera que ninguna voluntad podía detener. Andrea estaba ahí todos los días. Sus 3 amigas se turnaban para acompañarla. Esperanza, la maestra de baile, llegaba los martes con flores amarillas porque Isabel le había dicho una vez que las flores amarillas le parecían las más alegres. Un día que Isabel estaba más lúcida, Andrea se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Mamá, tienes miedo? Isabel pensó un momento. Del dolor sí. De lo que viene después no sé. Pero del tiempo que tuve no tengo miedo ninguno. ¿Por qué? Porque no lo desperdicié. Esta vez no lo desperdicié. Andrea apretó su mano. Mamá, ¿recuerdas lo que dijiste el primer día? Que tenías exactamente suficiente tiempo. Lo recuerdo. ¿Era verdad? Isabel la miró. Y sonrió de la misma manera que había sonrido ese día en el consultorio del médico. Era completamente verdad. Isabel murió un jueves de abril. Con Andrea a su lado. Con Lucía, que había llevado a Andrea esa mañana porque Isabel había pedido verla. Con sus 3 amigas en la sala de espera. Murió como había vivido esos últimos 6 meses. Con los ojos abiertos. Con atención. Con presencia. 3 semanas después Andrea encontró en el cajón de la mesita de noche de su mamá un sobre con su nombre. Adentro había una carta. Y una nota pequeña que decía: esta es para última. Guárdala para cuando más la necesites. Andrea la guardó. La abrió 6 meses después cuando Lucía cumplió 3 años y Andrea sintió ese dolor específico de los momentos felices sin la persona que más quisieras que estuviera ahí. La carta empezaba así: mija. Si estás leyendo esto es porque hoy fue un día importante y yo no estoy. Pero estoy. Siempre estoy. En la manera en que partes la cebolla. En las recetas del cuaderno manchado. En la forma en que Lucía frunce el ceño cuando piensa fuerte que me dicen que es exactamente igual a como lo hacía yo. Estoy en todo eso. Y voy a seguir estando. Porque las personas que amamos de verdad no se van del todo nunca.
Solo cambian de lugar. Con todo mi amor que no cabe en ninguna carta, pero lo intento. Tu mamá Isabel, hay algo que quiero que te lleves hoy. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Ninguno de nosotros lo sabe. Isabel lo supo. Y eso que parece una maldición se convirtió en el regalo más extraño que la vida le pudo dar. Porque saber que el tiempo se acaba obliga a elegir. A elegir qué importa. A elegir a quién llamar. A elegir qué decir antes de que sea demasiado tarde. A elegir estar presente en lugar de simplemente estar. No necesitas un diagnóstico para hacer eso. Lo puedes hacer hoy. Ahora mismo. Puedes llamar a la persona que llevas meses sin llamar. Puedes decir lo que llevas años sin decir. Puedes bailar aunque bailes mal. Puedes escribir esa carta. Puedes sentarte en el parque y mirar a la gente pasar y darte cuenta de que todo esto es un milagro pequeño y cotidiano que merece más atención de la que le damos. El tiempo no espera. Pero todavía hay tiempo. Úsalo bien, gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Y suscríbete a Cuentos que Sanan. Cada viernes una historia nueva que transforma el alma. Hasta la próxima.